Antes de comenzar el video, renuncia de derechos. Todos los personajes de Naruto no son de mi propiedad. Todos los derechos a su autor. El link de creador del fanfic estará en la descripción, y sin nada más que añadir que comience el video. Tienen derecho completo a buscarme y asesinarme por la tardanza. Capítulo 11. Regresar por lo que importa. Naruto bostezó con fuerzas mientras estiraba su cuerpo, los huesos crujían de manera sonora mientras se recostaba sobre la superficie en la que estaba. Día 273. Aún no sé cómo salir de este puto lugar. El rubio de repente sacó de su chaqueta un libro y una pluma cuya punta goteaba un tinte negro, empezando a escribir en ella mientras hablaba en voz alta. Estoy seguro que si no hablo con alguien voy a volverme loco, incluso hablar conmigo mismo me está enloqueciendo. Al terminar de hablar, se escuchó un fuerte sonido de relincho venir de abajo suyo, como el bufido de un caballo molesto. Hey, ¿sabes de lo que hablo? Hablar con animales fue genial al principio, pero ya estoy olvidando cómo pronunciar palabras, declaró mientras miraba a la criatura en la que estaba montado. Era un caballo, o al menos parecía uno, ya que su tamaño era tan colosal como para eclipsar a las montañas a lo lejos, de al menos 100 metros. Poseía una hermosa melena blanca como la nieve y una piel oscura con franjas rojas. Sus ojos igualmente eran rojos y mostraban un atisbo de enojo mientras miraba al rubio sentado sobre su espalda. Con solo uno de sus pasos surcaba cientos de metros, caminaba tan tranquilo como un animal doméstico, y las demás criaturas que le veían retrocedían al verlo. Vamos, Alcides, no te pongas así, solo extraño un poco hablar con alguien de mi propia especie, le dijo Naruto al enorme caballo. Una de las especies más raras en ese mundo, se podría decir que eran incluso leyendas. Los caballos fantasma, una especie conocida por su poderosa capacidad regenerativa y su inmortalidad biológica, además de ello, eran conocidos por su poder al punto de ser temidos por las demás especies. Naruto actualmente, estaba sentado sobre la espalda de uno de ellos, más en concreto estaba sentado sobre la espalda del hijo del rey de dicha especie. Oh sí, estaba sentado sobre el hijo del rey de los caballos fantasma, Heracles. Ah, y también era su hijo. Era una historia curiosa de hecho. En el mundo gourmet habían 8 continentes, cada uno de ellos llenos de criaturas de lo más diversas y peligrosas. En dichos continentes habían especies dominantes, y cada una de esas tenían a especímenes que se paraban en la cima de la cadena alimenticia. Los depredadores supremos. Los 8 reyes. Cada uno de ellos guardaba un ingrediente que era tan valioso como sus vidas, alimentos que podían concederle un gran poder a cualquiera que lo comiera. Eran los tesoros del universo mismo. Entre ellos, el primero que Naruto se enfrentó fue a Heracles, el rey de los caballos fantasma, que resguardaba lo que buscaba para sanar a su equipo. La ensalada del mundo, un fruto que liberaba oxígeno por todo el planeta, siendo la fuente de aire que le daba la vida a todo, su nombre se debía a eso. Sí, había ido a ese mundo y se quedó por casi un año por una ensalada. Bueno, eso y que no tenía idea de cómo irse. En fin, ¿por dónde se quedó? Así, bueno, normalmente sucedería una épica pelea de proporciones titánicas si quería conseguir el fruto de Pero Naruto simplemente trató de hablar con Heracles y terminó con él preparando el fruto. Curiosamente los caballos fantasma eran criaturas que podían vivir simplemente con los nutrientes que había en el aire, entre más oxígeno respirasen más energía tendrían. Heracles en particular podía inhalar trillones de toneladas de aire en un respiro, el equivalente a inhalar todo el océano Pacífico, y podía expulsarlo de un estornudo. El asunto de eso es que era de hecho una hembra. Y estaba embarazada.
y necesitaría todo el oxígeno que fuera necesario para dar a luz a su cría en buen estado. Una cosa llevó a la otra, una épica pelea nunca sucedió y ayudó a que diera luz a su pequeño potro. Oh sí, y por ayudarle a nacer aparentemente eso le volvía su padre. Sí, mucho menos genial que una pelea a muerte para conseguir pero Naruto no iba a pelear con una embarazada. No sé cómo explicarle todo eso a Abi demonios, no sé cómo explicármelo a mí mismo. ¿Por qué te detienes grandote? Cuestionó al gigantesco caballo que montaba, el cual dio un mordisco al suelo, arrancando un enorme conjunto de árboles para empezar a masticarlos. Pero lo que llamó la atención de Naruto no fue eso, fue ver a Alcides alzando su cabeza para ver una montaña a lo lejos. La más grande que hubiese alrededor, y que soltaba una ominosa sensación, como si adentro estuviese algo sumamente peligroso. Sé que esto se ve obviamente como una trampa pero, dándole un golpe suave en la espalda al hijo de uno de los 8 reyes, este empezó a cabalgar, recorriendo kilómetros de distancia en pocos segundos, antes de brincar con tanta fuerza que quebró el suelo bajo sus pies. Naruto brincó de la espalda de Alcides, mirando desde las nubes la cima de la montaña. Mientras caía desde gran altura, observó al caballo seguir con su camino cabalgando, parecía cabalgar el aire por su velocidad. Sonrió de medio lado al ver lo que había en la montaña. Un agujero gigante, casi como si fuese un volcán, parecía como la entrada a algún lugar, por la ominosa sensación que sentía, algo estaba allí, algo peligroso. Pero en esa situación, Naruto solo pudo pensar en algo. ¡Oh, carajo! Hoy se supone que volvería a ver a Otto-chan. Braum. Y Naruto tuvo un par de segundos para pensar en eso antes de que la velocidad a la que caía le hiciese aterrizar contra el suelo. Un suelo de metal. Justo de cara. ¡Auch! Naruto se levantó, despegando la cara del suelo mientras miraba hacia arriba. Estaba en alguna especie de túnel por lo que podía decir, la luz de arriba apenas alcanzaba a donde estaba él, y mostraba un agujero grande en el techo. Aparentemente, estaban hechos de metal, lo suficientemente duro como para que le doliera la cara después de haber caído contra él. Una especie de laboratorio tal vez, murmuró mientras notaba el oscuro pasillo en donde estaba. Caminó tranquilamente, bien podría crear una esfera de luz para iluminar el lugar. Pero estaba casi ciego, así que no serviría de mucho de todas formas. Caminó por allí, golpeando la pared para usar su audición y escanear el lugar con su olfato. Quedándose callado por un par de segundos, giró la cabeza hacia atrás. Entrecerrando los ojos levemente antes de inclinar la cabeza a un lado. Flush. Una onda de aire pasó justo a su lado, no, una mejor definición sería que algo pasó rozándole a una velocidad enorme justo al lado derecho. Incluso en esa oscuridad, para Naruto no fue difícil ver a la criatura que acababa de esquivar. ¿Una pelota? Se cuestionó a sí mismo mientras caminaba hacia el objeto en el suelo. Una bola negra, escamosa y palpitante de carne que parecía estar viva, media casi 1,5 metros de ancho y alto. Crunch. Cuando extendió su mano de metal hacia ella, la pelota de carne se abrió, mostrando una hilera de dientes capaces de cortar cualquier cosa. Excepto el Metrochron de su brazo, lo que terminó en esos dientes quebrándose como vidrio. Naruto se le quedó viendo un segundo, se aferraba a su brazo con un agarre que bien podría romper diamantes por la presión. Acercando su cara a él, olfateó el aire a su alrededor un par de veces, y luego mirando a la pelota de carne. ¡Cron! Para seguidamente arrancarle la mitad del cuerpo de una mordida, empezando a masticar a carne negra como si se tratase de masticar un chicle. Mientras hacía eso, su brazo de metal giró un poco sobre sí mismo, adentro de lo que quedaba de aquella pelota, los dedos se retrajeron y el centro de la palma se abrió para revelar un cañón.
Una minúscula cantidad de chakra fue enviado al brazo de metal, y mientras Naruto tragaba, una explosión mandó a volar los restos de la cosa negra por las paredes. Limpiándose la boca con su otra mano, el rubio no le importó cómo tenía sangre hasta en la cara, al contrario de eso, se quedó callado mientras observaba lo que había quedado de aquella cosa. Pues no sabe mal, pero no creo que me pueda comer a todos esos, murmuró mientras se escuchaban los sonidos de gorgoteos y chirridos de animales, si es que lo que estaban detrás suyo eran animales. La mejor forma de definirlos era que no había forma alguna de definirles, eran amorfos, algunos iban en dos patas, otros en una, algunos simplemente no tenían forma para definirles, solo eran un montón de masas negras y grumosas que gorgoteaban mientras se amontonaban contra el estrecho túnel en el que estaban. Bien, Naruto estiró sus piernas mientras se giraba a ver a aquellas cosas con toda la calma del mundo, algunos estaban a punto de lanzársele encima. Sé que probablemente me vean como una simple comida, pero les advierto que no se las pondré tan fácil, de hecho, tengo una técnica secreta con la que haré a todos ustedes desaparecer de mi vista, declaró arrogantemente, sonriendo a los parásitos enfrente suyo con superioridad. Si deciden quedarse, entonces contemplen. Algunas de las criaturas de hecho retrocedieron levemente cuando le miraron estampar los pies en el suelo, haciendo que su sonrisa se agrandase, preparándose para usar su técnica secreta. Dio media vuelta, puso toda la fuerza en sus piernas, Nigurendayo. Y empezó a correr. Pudo escuchar a las criaturas rugir como bestias, mientras él simplemente corría por el pasillo a toda velocidad con una cara completamente neutra. Justo cuando pasó por un pasillo con intersección, las mismas criaturas negras salieron de allí para seguirle también, varios de ellos de hecho se aplastaban entre sí por la marcha sin control que tenían. Y cuando llegó a otro pasillo también salieron más, y de nuevo más. Por cada lugar que pasase aquellas cosas se acercaban más y más, aumentando a niveles ridículos sus números. Carajo, carajo. Carajo. Gritó mientras corría al frente para ver cómo más de aquellas criaturas se acercaban en dirección contraria. Su velocidad aumentó mientras su cuerpo empezaba a ser cubierto por relámpagos, brincó al techo y pegó sus pies a este con chakra, empezando a correr por este viendo a las abominaciones debajo suyo en cámara lenta. Y carajo de nuevo, murmuró al llegar al final del camino, viendo un enorme agujero por donde su única ruta era hacia abajo. Se quedó mirando las paredes, el techo, hacia abajo y detrás suyo de donde provenían aquellas criaturas. Se encogió de hombros, antes de brincar hacia la pared y aferrarse a esta con chakra. El sello de almacenamiento que mantenía sobre su piel brilló un par de segundos, antes de que en su mano apareciese un arco enorme de color negro. 3 metros de largo, apenas un par de centímetros de ancho, y con un fino hilo de color azul entre cada extremo del arco. Los veré en el infierno, dijo de forma casual antes de que una flecha de energía azul se formase entre sus dedos, para seguidamente tensar la cuerda del arco, quedándose quieto mientras esperaba el instante adecuado. Soltó la flecha. Justo en ese instante, la flecha se partió en decenas de flechas del mismo tamaño, todas volando de forma irregular hacia las criaturas, como haces de energía. Lo que pasó después sería más similar a una lluvia de balas que de flechas, atravesando a esos monstruos sin ninguna resistencia y asegurándose de no dejar ni una sola muesca de ellos. Algo curioso, fue que las flechas se regresasen de donde venían, para terminar de acribillar a las criaturas y desaparecer al enterarse en las paredes y suelo. Una gota de sudor bajó por la frente de Naruto mientras guardaba el arco negro en el sello sobre su cuerpo, para seguidamente despegarse de la pared y empezar a caer hacia el agujero en el lugar sin ningún miramiento. Los veré en el infierno. ¿Qué clase de amenaza es esa? Debería haber dicho algo como
Carajo, no se me ocurre nada, murmuró para sí mismo mientras sacaba un frasco de color rojo del sello que tenía encima y lo destapaba para empezar a beberlo. Por otro lado, esas cosas seguían vivas cuando las flechas de Sengeki 1 les atravesaron, no habían órganos vitales en ellos tampoco. ¿Podrían siquiera calificar como cosas vivas? Parecían parásitos. Una de las muchas cosas que Naruto se había encontrado en el mundo gourmet era armas, muchas armas extrañas, de las que el arco que acababa de usar no era la más rara de todas, pero sí de las que debería empezar a pensar mejor cuando usarle. Era un arco que usaba el chakra del usuario para convertirlo en taquiones, partículas capaces de moverse más rápido que la luz. Básicamente disparaba flechas de energía capaces de atravesar lo que fuera a una velocidad instantánea. Junto a eso, podía multiplicar su número a voluntad o incluso cambiar la dirección a la que movían a la contraria. Lo que estaba bebiendo ahora mismo era medicina para recuperar chakra, más práctico y concentrado que comerse 50 píldoras de soldado. Al llegar a ese mundo, Naruto tenía al menos la mitad o un cuarto del chakra que su hermano, el Jinchuriki del Kibi tenía. Eso sumado a los 9 meses que estaba seguro habían hecho a sus reservas de chakra aumentar más, comparable a un Jinchuriki usando el manto de chakra de su Big, si no es que más. Junto a eso, estaban los sellos de almacenamiento de chakra que estaban implementados sobre el sello sobre su cuerpo, siendo al menos una recarga de 10 veces su propio chakra. Suficiente chakra como para compararse a un Big por sí mismo, y no de pocas colas. 8 de 10 sellos eran usados para alimentar a ese arco por un par de segundos, más sus propias reservas. La succión de ese arco era tal como para que consumiese a un Big como el Ichibi o la Nibi. Estaba seguro que una persona normal moriría por tocar el arco un instante. Un arma tan mortal para el enemigo como el usuario, estaba seguro que no podría usarla en medio del combate. Aunque extrañamente, tenía el olor de alguien más cuando lo encontré. Cuando la medicina empezó a hacer su efecto, sus bobinas de chakra empezaron a trabajar a una velocidad mayor a la normal para reponer la pérdida. Girándose, notó cómo seguía cayendo. «Diablos, esto es profundo», declaró antes de enterrar su mano de metal negro en la pared, arrancando el metal y dejando una estela de chispas volando en la oscuridad del lugar antes de por fin llegar al fondo. Con su control de la electricidad, no le era muy difícil, simplemente controla los fotones para crear algo de luz. Sin embargo, estaba casi ciego, su vista era lo cercano a lo inútil. Si vuelvo a ver a Sadao, le arrancaré la cabeza. Esos lentes de chakra en los ojos, me costaron meses hacerlos como para que terminasen destrozándome la córnea. Oh sí, planeaba matar al pelinegro que se encontró apenas llegaron al continente, había escuchado su nombre, y nunca iba a olvidar su cara. Pero en realidad, no le podían importar menos el jutsu de vista de mosca que Shino le había ayudado a desarrollar, simplemente era su excusa para no pensar en otras cosas. Como sea, olfato y oído serán suficientes para guiarme aquí. Mientras empezaba a olfatear el aire, caminó por la oscuridad, guiándose por un pasillo con una débil luz roja al final. Al dar un paso en el lugar, el sonido de agua tocando sus pies le alertó mientras seguía caminando sin detenerse. El pasillo parecía estar inundado, caminando en el lugar con chakra para no caer allí, con un olor que conocía demasiado bien como para no notarlo. La luz roja estaba hasta el final del pasillo, y cuando llegó hasta ella, bajó la mirada hacia abajo. Era una bujía en el suelo, debajo del agua, emitiendo un titileo lento pero fuerte, tal vez para conservar energía. Naruto chasqueó los dedos, creando una chispa de electricidad blanca en el aire que se elevó, iluminando un poco sus alrededores. Ah, era eso. Enfrente suyo, estaba una especie de mando de control con botones y palancas, estaban escritos en un idioma que un humano no podría ni escribir.
Naruto caminó hasta ella, manchando el suelo con sus pisadas y tocando un par de palancas pequeñas antes de que luces en el techo se encendieran. No es que la luz fuera roja, esto es sangre. Miro sus pisadas rojas, miro el mar carmesí por el que había pasado y los restos de carne y hueso que flotaban en ellas. Inhalo un par de veces más el aire, antes de voltear la mirada a un lado. Una criatura cubierta de pelaje negro, con pies similares a los de una salamandra y manos similares a las de un humano, por cabeza tenía una especie de pico a la que le faltaba la parte superior, probablemente donde iba el cerebro. Se inclinó suavemente sobre la criatura muerta, antes de olfatearla un poco. No huele a carne podrida, sea lo que sea que le mató, no fue hace mucho. Splash. Y hablando del diablo, susurró mientras agarraba a la criatura muerta del brazo, girándose cuando algo emergió de las profundidades del mar de sangre, te imaginaba más grande. Miró a la cosa que estaba flotando en la sangre, asomando su cabeza entre el rojo. Parecía similar a las criaturas que había enfrentado segundos antes, una piel negra y escamosa, apenas media más que un niño con un 1,50 m, ojos blancos que no mostraban vida, una boca circular con dientes puntiagudos, no tenía orejas o nariz, tan delgado como un muerto de hambre, y miraba a Naruto fijamente. Alime Netame. Kurumksh. Naruto le arrancó de un mordisco el brazo a la criatura que yacía muerta a su lado, y mientras empezaba a masticar la carne, le tiró el resto a la cosa en la fosa de sangre. Si quieres smash, habló con la boca llena, empezando a hacer una serie de sellos de manos a gran velocidad, sus dedos terminando en el sello del carnero justo cuando tragaba la carne. Ven por ella tú mismo, pequeño hijo de puta quimera. El jutsu hecho por Iruko se activó al instante, mientras el han consumido empezaba a ser consumido y adaptado al de su usuario. Slurp. Oh. Carajo, eso es impresionante y asqueroso. Como si se tratase de beber jugo, el enano oscuro succionó el río de sangre y carne con su boca, ni una sola gota se iba de su alcance, el cuerpo de la criatura muerta a su lado fue succionado también, y ante la succión de la boca, su cuerpo fue presionado hasta entrar como una pequeña masa de carne. Parado sobre el suelo completamente seco con normalidad, el enano habló de nuevo. Alimentame. Naruto se quedó quieto, antes de dar un paso al frente y estampar su pie en el suelo con fuerza. La armadura del elemento rayo se activó alrededor de su cuerpo, antes de tomar un largo respiro de aire, no. Disparado como un jet, el rubio apareció enfrente de la pequeña criatura, impactando su rodilla contra el estómago de este, mandándolo a volar contra la dirección de donde vino Naruto. Cuando impactó contra la pared, este ya se encontraba enfrente de la cosa negra con sus dos brazos apretados. Menos 100 veces 200 veces, susurró antes de que sus brazos impactasen con una fuerza despiadada. Pistola de clavo doble. Un cráter enorme se creó en la pared, seguidamente de que la criatura empezase a ser empujada contra la pared donde otros cráteres más pequeños se creaban, con la fuerza concentrándose en un único punto. Alimentame. Los puños de Naruto estaban enfrente de aquella criatura, más en concreto, enfrente de su boca. Estoy seguro que apunte a su estómago. No, eso no es lo que importa. Mi golpe de clavo puede destrozar montañas, mi pistola de clavos debería destrozar este lugar entero y no pasó nada. El brazo de metal empezó a girar sobre sí mismo, retomando su forma de cañón, usando el otro brazo para sostenerlo. Naruto soltó un disparo de chakra concentrado directo a la cara de la cosa enfrente suyo. Hubo un brillo blanco unos segundos, cantidades demenciales de chakra fueron disparadas de forma tal que el suelo se resquebrajó como papel. Un brillo que cesó a los pocos segundos. Naruto parpadeó unos segundos al ver cómo la cosa enfrente suyo masticaba algo con las mejillas llenas, antes de tragar mientras mostraba una sonrisa embobada. ¿Acaba de comerse mi ataque? Alimentame. Vete a joder a otro lado.
exclamó cuando una onda de chakra salió expulsada de su cuerpo, los relámpagos en su cuerpo aumentando su intensidad, cuando un punto en el cerebro de Naruto empezó a liberar una cantidad de chakra ya de por sí más grande que lo normal. Cuando primera puerta interna en su cuerpo fue abierta, impactó un golpe ascendente en la mandíbula de la criatura y, viendo cómo éste se alzaba a la altitud destrozando la pared, se lanzó a perseguirle. Brincando de pared en pared, la piel del ojiazul se empezaba a poner rojiza, sus ya de por sí opacos ojos perdieron todo el brillo, poniéndose completamente blancos. Justo en el segundo que la criatura negra llegó hasta arriba, Naruto suspiró. Normalmente no sabía tanto de las puertas internas, había escuchado de ellas y por lo menos sabía cómo abrir la primera, pero en 9 meses había aprendido más acerca de ellas. Y por eso bendito sea ese maldito mono, sonrió mientras el vapor salía de su boca, una especie de monos en un continente cercano al de Heracles, que tenían la capacidad de controlar cada una de sus células individuales, capaz de regenerar los telómeros, dando una capacidad regenerativa similar a la del jutsu más fuerte de Tsunade Senju. Controlando sus células, podía expulsar el tremendo calor que producían las puertas, y podía hacer lo siguiente. Pinchó su corazón con su mano izquierda, la de metal, dejando que una de sus arterias fuese literalmente cortada por la presión del chakra, al mismo tiempo que hacía su puño hacia atrás. Yaoke Shakome. Mantis del crepúsculo. Kazoku. Aceleración. Lanzando su puño derecho al frente, fue como si de su puño fuese lanzando un enorme disparo de plasma. Porque exactamente eso era. El lugar tembló desde sus cimientos, la roca y el metal quebrándose, una nube de vapor cubriendo donde ambos estaban, y una enorme explosión roja que hizo que todo lo que estaba alrededor de ellos se deshiciese en líquido por la temperatura. A la lejanía, pisando la cabeza de un asurasaurio que le había atacado, Alcides miró como la montaña en la que su padre estaba se elevó un enorme pilar de energía roja. Reconociendo eso al instante, se quedó mirando a ese pilar desaparecer en poco tiempo, haciendo que entrecerrase sus ojos. El hijo de uno de los 8 reyes resopló, dejando a la criatura que le atacó y empezando a cabalgar nuevamente donde estaba el hombre que le había ayudado a nacer. Naruto impactó contra una de las paredes mientras rebotaba un par de veces, hasta que llegó al suelo, con el cuerpo casi calcinado, soltando vapor y su brazo derecho mostrando el hueso de sus dedos. Respiró pesadamente unos segundos, gruñendo como un animal mientras la carne quemada empezaba a sanar rápidamente. Casi se calcinaba de adentro hacia afuera, nada que dispersar el calor no le salvase, y sanar la vena cortada de su corazón con su regeneración no era tan difícil. No significaba que dejase de doler, pero ya había sido calcinado vivo una vez por Sadao. No soy un especialista en taijutsu como Rogue o Maito Gai, así que no es como que pueda usar las mismas técnicas que ellos, me tomaría años de centrarme solo en taijutsu para eso pensó mientras miraba la carne en los huesos de sus dedos, volver a aparecer. La diferencia es que por lo menos tengo inteligencia para compensar eso. Si es que la inteligencia era haberse destrozado los nervios de la mano por 4 meses. Un ataque que podía hacer activando la armadura del rayo y las 8 puertas, lanzando un golpe a la velocidad de la luz, generando una onda de aire ionizado que era convertido en plasma que ganaba masa exponencial por la velocidad. Y siendo que era la máxima velocidad que la masa podía alcanzar, era el equivalente a que lanzase un puñetazo con la misma cantidad de energía que una estrella enana. Aunque no distorsiona el espacio como el Yagai, la capacidad destructiva que tiene y su velocidad lo superan. Miró a su brazo de metal, al rojo vivo, soltando vapor mientras trataba de enfriarse. Podría de hecho lanzar más de uno si esta cosa no se derritiese de intentarlo. Se rió para sí mismo, recostándose contra la pared mientras todos y cada uno de los músculos de su cuerpo estaban rasgados,
completamente entumecido por el dolor mientras el sudor empezaba a cubrirle. Su sonrisa se fue mientras extendía sus dedos a su cabello, un hilo de color amarillo fue arrancado mientras miraba la nube de vapor. Ah. Sus ojos se abrieron de golpe, haciendo que tragara. Lee. El sudor bajaba sin control por su cara, tanto por el vapor que le rodeaba como por el puro nerviosismo. Men. Con la respiración irregular, el rubio se sentó, apretando los dientes, el cabello en sus dedos siendo lanzado a un lado de repente. Ta. Lo miró, como si no pudiera creer lo que veía, se paró del suelo, sosteniéndose el brazo derecho. Parado allí como un niño perdido, con el plasma a la misma temperatura que una estrella babeando de su boca como saliva, sin el más mínimo rasguño. ¿Qué chingados eres? Preguntó. No hubo respuesta. La criatura caminaba con pasos circulares y torpes, acercándosele cada vez más. Con esas manos frágiles le tomó de los hombros, no le era difícil por estar encorvado, le sostenía con un tacto débil, digno de su apariencia de niño desnutrido y le miró abrir la boca. Una boca con infinitos dientes y sin lengua. Y la miró cerrarse. Munch. Splash. GGGGHHHHHRRRRGGHHH. Los dientes del ojiazul crujieron, soltando un grito ahogado que no le dignó escuchar a la criatura cuando, de un mordisco, la cosa había arrancado de cuajo piel y carne, desde su hombro hasta el costado de su cadera. Sangre salpicó la cara de la criatura después de haberse llevado parte de sus costillas. Abrió los ojos incluso más que antes cuando trató de regenerar la parte que le había arrancado. La herida cerró en un instante, pero dejando una cicatriz enorme por donde pasó. Una enorme marca marrón por donde su piel pasaba, la sangre salpicando sin control por los aires. Más desesperación. ¿Qué carajos eres? Gritó nuevamente, agarró la cabeza de la criatura con ambas manos, cuando miró cómo abría la boca de nuevo, signo de que no planeaba parar con su comida. No planeaba parar con él. Él es Neo. Fin de la primera parte.